Hola, soy Víctor Sáenz Barrón, estoy leyendo por aquí mi novela Nieblas de Perdición y estoy encantado de que sigas ahí porque vamos por el capítulo 7, que se titula Emociones. Recuerdo que es una novela recomendada para mentes adultas, que quiere decir que más allá de la edad está bien saber diferenciar entre ficción y realidad. Vamos a ello. El cielo nocturno irradiaba una luminosidad tenue que otorgaba cierta magia cromática al entorno. Diego observaba el paisaje desde su ventana, contemplando las escasas nubes en movimiento que tapaban ocasionalmente zonas estrelladas, mientras el resto dejaba a la vista cercanos campos y huertos, sucedidos por bosques y lejanas montañas, salpicados con tejados a dos aguas aquí y allá. Encima del escritorio había un libro, abierto por una página en blanco, y cerca una pluma todavía sin manchar de tinta. El brasero del suelo desprendía una tenue luz bajo la cama, que ya había sido calentada antes con otro de mango largo por la criada habitual. Él estaba vestido con un pijama largo a rayas y gorro de noche, preparado para dormir, pero su mente bullía en una actividad que le impedía hacerlo. En ocasiones similares solía escribir, pero tampoco lograba centrarse. Un torbellino de emociones intensas y pensamientos atropellados turbaba su psique de una manera que le producía desazón al mismo tiempo que le llenaba de expectación y deseos de prosperidad vital. Sus sentimientos eran tremendamente contradictorios. Por un lado, creía que sería positivo abrazar un nuevo estilo de vida. Por otro, se había sentido muy cómodo en el papel que había jugado hasta entonces y su final le apenaba. A esa dualidad entre pasado y futuro se imponía un presente en forma de corazón palpitante que anhelaba amor, a la vez que incitaba a un deseo carnal abrumador. Unos nudillos golpearon con timidez la puerta de la habitación, sorprendiendo a su propietario, que giró el cuello para mirar y se dirigió hacia allí. Dudando frente a la superficie de madera, no sabiendo si debía abrir, los golpecitos volvieron a sonar, sirviendo para que se animase a accionar la manilla. Al otro lado, en el pasillo, se hallaba Olga sosteniendo un portavelas encendido, que confería un tono dorado a los brazos que el camisón blanco de tirantes permitía ver. Aquella prenda ligera le parecía a Diego un atrevimiento en una casa que no era la suya. Cerca de esos hombros perfectos descendía por delante la ancha trenza avellana de cabellos cuidadosamente ordenados. Su mirada parecía la de una niña que se había perdido, entre suplicante y arrepentida por encontrarse allí, dotado de timidez y al mismo tiempo transmitiendo la inevitabilidad del hecho. «¿Olga?», preguntó él, ignorando cuál era la reacción correcta a la presencia de la mujer en el umbral de su dormitorio a horas tan intempestivas. No puedo dormir y dando un paseo he visto luz bajo tu puerta. «¿Puedo pedir que te hagan una tisana?». Acabo de tomar una infusión de tila, preparada por una sirvienta que había abajo. Al descubrir que seguías despierto, he pensado que quizás serías tan amable de leerme una de tus poesías. No suelo hacerlo, son más bien una vía de expresión privada. No obstante, el rumbo que toman las circunstancias quizás signifique que de salir al mundo, abandonar la senda apartada e individual que he seguido hasta hoy. Por favor, prometo guardar silencio hasta que decidas compartirlas con el resto de la humanidad, pero si lo hicieras ahora conmigo, leyéndome unos versos, te serviría de ensayo y puede que yo lograse tranquilizarme y conciliar el sueño. No he traído libros y siento curiosidad por esa vertiente artística tuya. Una no siempre dispone de alguien culto de verdad alrededor. Crear obras nuevas supone una maestría más elevada y emotiva que la que pretenden transmitir aquellos que solo aprenden para alardear o por motivos funcionales. Si me dejases pasar y disponer de un momento de tu riqueza interior... Por supuesto, eres bienvenida, consintió él, apartándose para dejarla avanzar, cosa que ella hizo con suavidad, a pasos cortos. Temo decepcionarte con tan altas miras puestas en mi labor, pero no sería caballeresco dejar a una dama sin atender, sometida a sus desvelos. Ojalá sirva de ayuda, añadió, cerrando una vez estuvo ella dentro. Diego se acercó hacia el escritorio, abrió un cajón y cogió una cajita pequeña. Si te soy sincero, cuando estoy a solas enciendo las velas directamente con las brasas. Soltó informalmente, sacando una cerilla, prendiéndola por fricción y acercándola a un candelabro apagado para incrementar la visibilidad. No, por favor, pidió ella, interponiendo la mano antes de que alcanzase su objetivo. Demasiada luz dificultará que consiga adormilarme.
El acercamiento de ella y la posición empleada para impedir la acción de Diego hicieron que éste percibiese algo más de lo que debía a través del hueco entre el camisón y la axila, provocando que se sonrojase al instante. No era mucho lo que se veía, siendo necesaria la aportación de cuanto la fina tela dejaba intuir, pero superaba la experiencia de Diego en cuestión de mujeres reales, muy distinta de la percibida en algunas representaciones pictóricas. Si bien no era su intención inicial, no pudo evitar quedarse mirando un par de segundos. Allí, a la luz de las velas, Olga era preciosa y estimulante, no siendo eclipsada por nadie. Sí, claro, aprobó, soplando la llama creciente y redirigiendo su mirada al suelo, solo para descubrir que su invitada nocturna iba descalza, a pesar de lo frío que debía estar el suelo. No sé cómo se me ha podido ocurrir. Tengo algunos escritos recientes, informó, acercándose al cajón. Pero quizá prefieras textos menos oscuros, de mi periodo anterior, corrigió, tomando un estrecho volumen de un estante casi repleto que había justo encima del mueble. Léeme algo bonito, personal, romántico, pidió. El espigado anfitrión dejó el ejemplar escogido y sacó otro, con aún menos páginas. Al girarse, Olga estaba tan cerca que pudo captar su respiración en el rostro antes de que ella apoyase con suavidad sus recién humedecidos labios en los de él. Sorprendido y abrumado por el placer del contacto, Diego se quedó inmóvil, sobrepasado por una situación íntima que no esperaba y le resultaba novedosa. Olga entendió su quietud como aceptación y palpó el pectoral del joven a través de la tela rayada de su pijama, mientras rotaba el cuello y abría la boca lentamente. No, 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 soltó el varón, apartándose hacia atrás, chocándose con la silla que solía utilizar. Esto es un error, yo no quería. Si quieres, y yo también, dijo ella, agarrándolo de la muñeca y llevando la mano de él hasta su pecho izquierdo. Mira cómo me late el corazón. Diego notaba la respiración entrecortada de la maravillosa fémina, pero sobre todo su pezón erecto a través del delgado camisón. Si esto es algún tipo de prueba, es muy cruel. Estoy enamorado de Amelia y voy a casarme con ella. Eso es lo que te han impuesto, y supongo que así acabará siendo, pero no la conoces, y tus ojos no brillan al mirarla como los de quienes sienten amor. Yo sí estoy enamorada de ti, solo que has sido incapaz de verme hasta ahora, confesó, acercándose más hacia él. Me encanta tu forma de ser, tu cultura, ese rostro de piel perfecta, la manera que tienes de moverte, tus labios estrechos, el modo en que miras atentamente, la pureza de tu conversación desinteresada. Déjame mostrarte... No, interrumpió él, con cierto temblor en la faz. Soy una persona honesta y no puedo hacer esto. No te pido matrimonio ni un compromiso que te aleje de tus obligaciones familiares. Sé que no podrías considerarme seriamente, pero todavía no estás prometido. Concédeme la oportunidad de apaciguar el fuego que arde dentro de mí. Nunca he yacido con ningún hombre. Siempre he mantenido mi integridad. Pero lo que siento por ti es auténtico. Solo se da una vez en la vida. Ambos acabaremos casados con personas que en realidad no nos desean. Permíteme que te bese una vez más, suplicó ella, con una desesperación que él no lograba entender. He de reconocer que eres una mujer inteligente, preciosa y dotada de conversación. No obstante, voy a prometerme con tu prima y esto no sería correcto. Hay cosas que se pueden hacer sin que debamos sentirnos culpables, juegos de adolescentes que todos los hombres de tu edad han probado, propuso Olga, dejando caer con el índice un tirante de la única prenda que llevaba. Diego no supo continuar, anonadado por lo que estaba sucediendo ante él. El otro tirante cayó del mismo modo que el primero, permitiendo que el lino blanco descendiese hasta el suelo, dejando a Olga completamente desnuda. Diego nunca había visto una fémina de aquel modo. Su pálida piel reflejaba el movimiento de la llama, sus curvas se agitaban por la respiración entrecortada, su rostro mostraba indefensión y anhelo, su monte de Venus lo llamaba desde abajo, mientras sus ojos avellana suplicaban compasión y, sin que él lo impidiera, las yemas de sus dedos recorrieron la mejilla y el mentón de Diego como tanteando un trozo de cielo. Él se liberó del contacto, agachándose, cogiendo ambos tirantes y subiéndolos para devolverlos a la posición inicial, haciendo un ejercicio de fuerza de voluntad inmenso, ignorando lo que cuerpo y mente le gritaban desde su yo más profundo. Al ascender, pasó por su entrepierna de pelo sedoso, envuelta en caderas de porcelana, luego por un abdomen perfecto, más tarde por sus pechos firmes y de tamaño ideal, y en último lugar, frente a su delicada cara, que mostraba ríos de lamento recorriendo sus mejillas. Aquellas lágrimas brillantes lo paralizaron. Nunca nadie había expresado algo así por él,
De eso no tenía ninguna duda, y sintió que jamás había visto nada tan precioso como aquella mujer. Solo una noche de amor verdadero, de pieles rozándose con cariño, de ojos que transmiten pasión, de almas que se tocarán efímeramente sin desaprovechar el instante, de poemas narrados desde el corazón, comunicó, atravesando sus pupilas, con una mirada dotada de una calidez que él desconocía. Veo en tu cara que entiendes lo que digo. Ambos acabaremos solos, aunque casados, tocando a nuestros respectivos cónyuges a través de sendos agujeros entre prendas, perdidos en la tristeza de unas formalidades inquebrantables. ¿Sabes que se quiebran? Yo, al verte destinado a otra, y solo te conozco de hace un par de días. Sé que la conexión está ahí. Podrías percibirla si te desprendieses de las restricciones por un instante. Conmovido sobremanera y sin estar muy seguro de lo que hacía, Diego soltó el camisón, que descendió por la silueta de Olga hasta dejarla de nuevo como había venido al mundo. La miró de arriba abajo y luego a la inversa, antes de acariciar su barbilla y lanzarse a por sus labios de color frambuesa con una pasión que ya no podía seguir negando. Ella le echó la mano a la cintura y luego bajó hasta el miembro viril, acariciándolo suavemente a través del tejido, separando sus labios unos segundos y sonriendo con picardía antes de añadir con voz melosa: solo juegos ligeros y amor verdadero. Nada que nos someta, a no ser que te replantees otras cuestiones. Feliz y confuso, el primogénito y heredero de la ruina económica Campoamor olfateó las sábanas a la luz del sol que entraba por la ventana. Seguían oliendo a ella. No comprendía cómo había pasado toda su vida rodeado de libros, mientras los demás hombres tonteaban con tantas como podían, disfrutaban de sus privilegios masculinos e incluso visitaban lupanares. Pero también tuvo claro que eso no era lo importante, sino la cascada de sentimientos compartidos, la realidad irreemplazable de la unión aceptada y la noción aplastante de haber experimentado algo puro e intenso que mucha gente no llegaba a permitirse jamás. Allí había ocurrido algo que trascendía lo físico, superando argumentos racionales y convenciones sociales. Sin lugar a dudas, aquella había sido la mejor noche de su vida. Aun sabiendo que su destino era otro, en ese momento a quien deseaba ver era a Olga, no a su prima. Se vistió y consultó el reloj de bolsillo, apreciando que tenía un rato antes del desayuno. Bajó por las escaleras de servicio, por si acaso no era el único en levantarse antes de la hora. Quería un tiempo para sí mismo antes de retomar la dirección indicada, fingir que no había pasado nada y portarse como se esperaba de él. El espejo le había descubierto que la alegría de su rostro era especial, distinta a cuantas pudiera mostrar en otras situaciones, y estimó oportuno disfrutar de dicha sensación hasta que no le quedase otro remedio que hacer de anfitrión. Una vez en la sección equina de las cuadras, atendió a Crema con cariño y le pasó un trapo húmedo antes de cepillarla entera, a pesar de que seguramente lo habría hecho algún criado al atardecer. Luego seleccionó a sus otros 2 mejores caballos y procedió de forma semejante. Les dio a los 3 un par de manzanas por cabeza, sintiendo que salir a pasear con ellos era una idea maravillosa que lograría situaciones de cercanía tan reales como las generadas con el perro, o incluso mejores. Les dedicó unas palabras afectuosas a los animales, reforzadas con caricias en el cuello, y buscó su silla y otras 2 que estuvieran en un estado óptimo. A decir verdad, los 3 equinos ya estaban perfectos al entrar en la estancia, previamente a empezar aquella labor, pero le había apetecido hacerlo. Era positivo refrescar lazos afectivos antes de salir a dar una vuelta, y no le complacía tener que informar a nadie del hipotético paseo que creía las damas aceptarían. En realidad, tenerlo todo preparado era más bien una excusa para alejar de su mente pensamientos que podrían no resultar del todo convenientes según qué circunstancias. Al regresar al jardín, la oscuridad lo envolvió con una potencia propia del anochecer. Era imposible que aquel sol inusitado para la estación se hubiese tornado en tinieblas con tal rapidez. Una niebla oscura gobernaba el lugar opresivamente, entre setos sin podar y árboles secos. A unos metros, el lateral de la casa se mostraba gris y agrietado, remarcado por piedra ennegrecida, dotado de ventanas ajadas de cristales lechosos y maderas descoloridas. Escuchó relinchos, ladridos y, por todas partes, el silbar de un viento, cuyo efecto no sentía sobre su cuerpo. La angustia que lo asediaba era indescriptible, recordándole a las 2 experiencias previas con ese efecto meteorológico
que no había conseguido hallar en los libros de la biblioteca a lo largo de la semana. Los cúmulos de fresco vapor húmedo con tonalidades propias del carbón descendían, bajaban y se enroscaban unos a otros en espirales irregulares que lanzaban zarcillos redondeados que caían con la pesada densidad del aceite. Pensó en acercarse a la parte trasera del recinto y observar la más visible de las diminutas ventanas circulares de la torre, cuando sintió una punzada en la frente y percibió un rugido que lo llenaba todo, como proveniente de la brumosidad, no correspondiente a un punto de emisión racional. Sus dedos se alargaron más de lo que ya eran por fisonomía propia, doliéndole al mismo tiempo que las uñas crecían y se prolongaban, adaptando su perfecta manicura a afiladas terminaciones en punta. De las sombras imperantes a su derecha surgió un felino anaranjado, lleno de motas marrones que recorrían un cuerpo enorme y peludo. Sus ojos eran ámbar, como los vislumbrados en la estancia más alta de la construcción principal hacía no tanto, e inmensos, dotados de un poder hipnótico, pero se tornaron rojos en segundos. Aquellas fauces se abrieron de par en par, exhibiendo hileras de colmillos sanguinolientos, sin otro tipo de formación ósea, más que la serrada secuencia de piezas dentales carnívoras que solían darse en conjuntos de 4. Dicho ser, que se acercaba a él a paso lento y contundente, le recordaba las ilustraciones de jaguares que había visto en libros, no pudiendo ser tal bestia por sus dimensiones, rasgos atípicos y el aura siniestra que podía notarse en la misma piel sin necesidad de mayores análisis. Diego se giró y emprendió la carrera en dirección contraria, tropezando con un rastrillo oxidado mal recogido, saliendo despedido y rodando por la tierra hasta chocar con un seto sin podar. Pegó un bote que lo puso de nuevo en pie, tan solo para encontrarse frente a frente con la criatura salvaje y tenebrosa de iris vermellones y mandíbula imposiblemente armada. Buscando escapar, la carne del humano fue mordida con fuerza y desgarrada de un tirón, arrancando manantiales carmesíes de un pecho que estallaba en un dolor extremo que sólo podía anunciar la muerte. Los gritos de Diego llenaron sus oídos, desplazando cualquier otro estímulo exterior, resonando en ecos característicos de valles cerrados y gargantas rocosas demasiado lejanas para influir. Apoyó el pie contra los cuartos delanteros de la fiera, impulsándose con éxito hacia atrás, cayendo con la espalda sobre el suelo y la nuca en el bordillo de un parterre, perdiendo la consciencia a causa del golpe. Despertó por segunda vez en aquel día, sobresaltado, tirado entre las cuadras de un seto perfectamente rectangular, atendido por un criado despeinado y con peto de loneta manchado que lo interrogaba acerca de su estado. El de oscuros cabellos miró su propio torso sin responder, palpando una caja torácica carente de heridas, con la camisa arrugada, pero sin rasgar. Al parecer, los gritos habían atraído al maloliente muchacho, cuya carretilla, con heces de caballo, probaba que desempeñaba su tarea hacía no tanto. El sol deslumbraba con un esplendor poco estacional desde el cielo, tal y como lo hacía antes de que Diego hubiese entrado en la estructura de madera.